Los años 60 en México olían a esperanza. No a la esperanza vaga y abstracta de los discursos políticos, sino a algo más concreto, más tangible, más humano. Olían a pintura nueva sobre lámina, a hule quemado en asfalto recién tendido, a gasolina derramada en las manos de un mecánico de barrio que por primera vez en su vida tenía algo propio que mantener funcionando. El país estaba en medio de lo que los economistas llamarían después el milagro mexicano. Una década de crecimiento sostenido que por primera vez hacía sentir a millones de familias que el futuro no era solo para los de arriba. Las ciudades crecían. Las fábricas contrataban. Los salarios, aunque modestos, alcanzaban para algo más que comer. Y ese algo más, para una generación entera que había visto a sus padres moverse únicamente a pie o en camión, tenía 4 ruedas. Un motor de pocos caballos y un precio que por primera vez parecía estar al alcance de una mano que trabajaba duro. El automóvil dejó de ser símbolo exclusivo de la élite y se convirtió en la promesa más concreta del ascenso social. No importaba si era pequeño, si sus acabados eran modestos, si su motor tosía en las subidas o si sus frenos pedían fe antes que mecánica. Importaba que era tuyo. Que podías subirte con tu familia un domingo por la mañana y recorrer una carretera que antes solo veías pasar desde la orilla. Pero México en esos años carecía de todo lo que hace que un automóvil sea algo menos que una apuesta contra la suerte. No había escuelas de manejo accesibles para la clase trabajadora. No había señalización suficiente en carreteras secundarias. No había guardarraíles en la mayoría de los tramos interurbanos. Y los autos que llegaron al mercado en esa década, baratos en precio pero no en consecuencias, traían problemas que sus nuevos dueños no podían ver porque nadie se los había enseñado a buscar. Esta es la historia de los 10 autos más baratos que circularon por México en los años 60. No eran máquinas de carreras ni joyas de colección. Eran el auto del pueblo. Y eso los hacía más peligrosos que cualquier Ferrari. Número 10. El Fiat 600 ensamblado por Dina. Antes de que el bocho se convirtiera en el rey indiscutible de las calles mexicanas, hubo otro auto pequeño que ocupó ese lugar con una discreción que la historia no siempre le reconoce. El Fiat 600 llegó a México ensamblado por Diesel Nacional en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo. Era diminuto. Menos de 3,5 metros de largo, un motor trasero de 633 centímetros cúbicos que producía menos de 22 caballos de fuerza y un peso que no llegaba a los 600 kilogramos. En papel era casi inofensivo. En las carreteras mexicanas de los años 60 era otra cosa completamente. Su tamaño era su primera trampa. Los conductores que venían de manejar camiones, autobuses o simplemente que nunca habían tenido un auto, subestimaban de manera sistemática cómo reaccionaba ante el viento lateral en carreteras abiertas. Ante los baches profundos de caminos secundarios, ante la gravilla suelta que cubría los tramos rurales. El Fiat 600 no perdonaba la distracción. Su distancia entre ejes era tan corta que cualquier corrección brusca del volante podía convertirse en un giro incontrolable. Y sus frenos, diseñados para las calles europeas de posguerra, no habían sido pensados para las pendientes de la Sierra Poblana ni para los caminos de terracería que conectaban los pueblos del Bajío. Era el auto de los que llegaban por primera vez. Y para muchos de ellos, fue también el primer maestro que no tuvo compasión. Número 9. El Renault Dauphine de Dina. El 15 de mayo de 1960 salió de las líneas de producción de Ciudad Sahagún el primer Renault Dauphine fabricado en México. Fue un momento histórico que casi nadie registró como tal. Para el gobierno era un paso en la industrialización del país. Para Dina era el inicio de una nueva etapa. Para las familias de clase media-baja que empezaban a comprarlo era simplemente el auto que cabía en su presupuesto y que los hacía sentir, por primera vez, que el mundo moderno los había incluido en su lista. Su motor trasero de 4 cilindros producía 32 caballos en las versiones estándar. Suficientes para circular por ciudad. Suficientes, apenas, para las carreteras de la época si el conductor sabía lo que hacía. El problema era que muy pocos sabían lo que hacían. Como el Fiat 600, el Dauphine tenía su motor sobre el eje trasero, lo que significaba que su comportamiento en curvas tomadas con demasiada velocidad era impredecible para alguien sin experiencia. Levantaba la parte delantera, perdía dirección, y antes de que el conductor procesara lo que estaba ocurriendo, el auto ya había decidido por el hacia donde iba a terminar. Nadie se los dijo. Nadie sabía cómo decírselo. Número 8. El VAM Rambler American.
En diciembre de 1963 quedó oficialmente establecida en México la empresa Vehículos Automotores Mexicanos, VAM, con planta en Vallejo, en el Distrito Federal. El Rambler American llegó con una promesa difícil de ignorar, fabricado en México, para México, con piezas mexicanas, a un precio que la clase media podía pagar sin hipotecar el futuro de sus hijos. Era el auto del maestro de escuela, del contador recién titulado, del comerciante que había ahorrado 3 años para dejar de depender del transporte público. Y durante los primeros meses cumplía exactamente esa promesa. El problema llegaba después, cuando el orgullo del primer auto propio empujaba a sus dueños a usarlo de maneras para las que no había sido diseñado. Sus suspensiones, calibradas para el asfalto plano de las ciudades americanas de los años 50, protestaban con ruidos y deformaciones en los caminos de terracería del interior del país. Su sistema de frenos pedía distancias que las carreteras de montaña simplemente no ofrecían. VAM ensambló 272.366 unidades entre 1960 y 1983. Fue un éxito comercial innegable y también el auto en el que una generación entera de mexicanos aprendió a manejar de la manera más difícil posible, en carreteras reales, con consecuencias reales, sin red de seguridad de ningún tipo. Número 7. El Volkswagen Sedán. Hay autos que trascienden su función y se convierten en algo más cercano a un símbolo cultural que a un medio de transporte. El Bocho es uno de ellos. Cuando comenzó su producción en la planta de Puebla el 23 de octubre de 1967, México ya lo conocía desde hacía más de una década. Para 1968 era el auto más vendido del país. Parte del paisaje urbano tan natural como los camiones de pasajeros o los puestos de tacos en las esquinas. Pero el Bocho de los años 60 tenía un carácter que sus compradores tardaban en descubrir. Su motor trasero de 1.2 litros producía 40 caballos en un auto de poco más de 700 kilogramos. En ciudad era perfecto. Económico, maniobrable, fácil de estacionar. Pero en las carreteras de montaña que conectaban la Ciudad de México con Puebla, con Cuernavaca, con Toluca, mostraba una personalidad completamente diferente. Su peso concentrado sobre el eje posterior lo convertía, en una curva tomada con demasiada confianza, en un péndulo que levantaba la rueda delantera interior con una suavidad que engañaba. No era un giro brusco. Era una transición casi delicada hacia una situación que ya no tenía corrección posible. Los mecánicos de barrio de la época lo llamaban el efecto péndulo. Los conductores que lo experimentaban y sobrevivían lo llamaban de otras maneras. Los que no sobrevivían no lo llamaban de ninguna manera. Número 6. El Borgward 230. La historia del Borgward en México parece inventada precisamente porque la realidad la construyó con una generosidad narrativa que la ficción rara vez se permite. En 1961 la empresa alemana Karl Borgward GmbH quebró en Bremen. Un empresario regiomontano, Gregorio Ramírez González, compró los restos físicos, 34.000 planos de ingeniería, 7 toneladas y media de maquinaria especializada, patentes en 72 países. Todo por $12 millones. Lo trasladó a Monterrey en secreto porque las regulaciones mexicanas prohibían importar motores ensamblados y exigían 60% de piezas de fabricación nacional. En 1967 salió de General Escobedo, Nuevo León, el primer Borgward mexicano. Los anuncios lo presentaban como símbolo del progreso en México, un auto alemán hecho por mexicanos. Pero ese auto construido con planos de una empresa quebrada, con piezas fabricadas por proveedores que aprendían sobre la marcha. Acumulaba compromisos de ingeniería que sus compradores no podían detectar desde el asiento del conductor. Solo se fabricaron 2.267 unidades. La planta cerró en 1970. Quedó en la historia como la fábrica que intentó lo imposible y casi lo logró. Número 5. El Renault 8 de Dina. Si el Dauphine había sido el primer paso de Renault en México, el R8 fue el salto. Fabricado también en Ciudad Sagún bajo licencia francesa, llegó con algo que los jóvenes mexicanos de la segunda mitad de los 60 nunca habían tenido al alcance, un auto que se sentía vivo entre las manos. Con suspensión independiente en las 4 ruedas y un motor trasero más potente que el del Dauphine, invitaba a rebasar, a tomar curvas con más velocidad de la prudente, a descubrir en cada kilómetro un límite nuevo que siempre parecía estar un poco más lejos. Y esa invitación constante era precisamente su problema. Heredó del Dauphine su configuración de motor trasero y con ella su comportamiento en el límite del agarre.
Los rebases en carreteras de doble sentido, esa práctica casi deportiva que los conductores mexicanos practicaban con una naturalidad que hoy resulta difícil de imaginar. Encontraron en el Renault 8 a un cómplice demasiado entusiasta. Rápido en la aceleración, confiado en las curvas, silencioso a velocidades que ya no admitían errores. Quienes lo manejaron bien recuerdan el R8 como un placer. Quienes lo empujaron sin conocerlo recuerdan otra cosa, si es que hay algo que recuerden. Número 4. El Fiat 1100 de Dina. Hay un peligro que no aparece en ningún manual técnico y que los ingenieros de las décadas siguientes tardarían años en documentar formalmente. Es el peligro de la confianza excesiva. El que nace de un auto que funciona demasiado bien dentro de sus límites y que por eso mismo empuja a su conductor a buscar los límites siguientes, los que ya están del otro lado de lo que el auto puede ofrecer. El Fiat 1100 ensamblado por Dina en Ciudad Sahagún era exactamente ese tipo de peligro. Sedán de 4 puertas con versión familiar tipo Guayín, confiable, espacioso, perfecto para las familias mexicanas en expansión. Se convirtió en el auto de los viajes largos, Semana Santa, diciembre, el regreso al pueblo. Con 5 personas adentro y el maletero lleno hasta el techo, su comportamiento cambiaba de maneras que sus dueños no siempre anticipaban. La suspensión se asentaba más de lo calculado. Los frenos pedían distancias mayores con el peso adicional. Las llantas de la época se comportaban de manera impredecible cuando el calor del verano mexicano las llevaba a temperaturas para las que no habían sido diseñadas. No era un auto malicioso. Era un auto honesto llevado más allá de su honestidad por personas que lo querían demasiado como para pedirle menos de lo que creían que podía dar. Número 3. El Renault Floride de Dina. El Floride era el sueño. El auto que un mecánico de taller miraba en la distribuidora de Dina y que representaba todo lo que algún día, con suficiente trabajo y suficiente suerte, podría estar al alcance de su mano. Fabricado en Ciudad Sahagún bajo licencia Renault, era un coupé de líneas italianas diseñado por Froa que por fuera parecía europeo y sofisticado, pero que en su interior compartía casi toda la mecánica del Dauphine, incluido su motor trasero y sus limitaciones estructurales. Era el espejismo perfecto. Por fuera prometía más de lo que por dentro podía cumplir. Sus compradores eran jóvenes de clase media con trabajo estable y la convicción de que esas líneas los colocaban en una categoría diferente. Y en cierta manera tenían razón, aunque no de la manera que imaginaban. La carrocería más baja y más larga cambiaba el centro de gravedad de maneras sutiles que se descubrían exactamente cuando ya no había tiempo para procesarlas. En las curvas de los puertos de montaña entre la Ciudad de México y Cuernavaca, en las rectas donde el horizonte plano invitaba a presionar el acelerador hasta el fondo, el Floride encontraba su límite de una manera que su apariencia nunca había sugerido que existiera. La promesa era europea. Las consecuencias eran completamente mexicanas. Número 2. El VAM Rambler Classic. Si el American era el auto del maestro y del contador, el Classic era una categoría arriba. Era el auto del gerente de sucursal, del médico que ejercía en provincia, del empresario regional que quería algo más presentable sin pagar el precio de un Ford importado. Su motor de 6 cilindros producía entre 90 y 127 caballos dependiendo de la versión. Números que en un auto de ese tamaño y ese peso se traducían en velocidades que las carreteras mexicanas de la época no habían sido construidas para sostener. El Classic era más largo que el American. Más pesado. Con una distancia entre ejes mayor que lo hacía estable en línea recta pero lento en reaccionar cuando las cosas dejaban de serlo. Y las carreteras mexicanas de los 60 rara vez eran una línea recta durante mucho tiempo. Las curvas llegaban sin aviso en los tramos de montaña. Los cruces con vías de ferrocarril aparecían sin barreras ni luces de advertencia. El Classic navegaba todo eso con una solidez que inspiraba confianza, y esa confianza era con frecuencia más peligrosa que cualquier falla mecánica. Porque un auto que se siente sólido a 120 km por hora en una carretera que no fue diseñada para esa velocidad no ofrece seguridad. Ofrece una ilusión de seguridad que puede terminar de manera abrupta en el momento en que la realidad decide presentarse sin anuncio previo. Número 1. El Dinalpina 110. Hay un momento en la historia del automovilismo mexicano que muy poca gente conoce y que define mejor que cualquier otro la paradoja de aquella década. En 1965, Dina adquirió la licencia de fabricación del Alpina 110, un coupé deportivo francés diseñado para competir en rallies.
Con un chasis tubular que pesaba menos de 600 kilogramos y un motor derivado del Renault 8 que en sus versiones más desarrolladas superaba los 100 caballos de fuerza. En México lo llamaron Dinalpin. Fue el único automóvil deportivo de competencia fabricado en suelo mexicano en aquella época. Y no era caro en términos absolutos. Era accesible de una manera que resultaba equivocada. Porque un auto diseñado para pilotos entrenados en carreteras cerradas no debería llegar a manos de alguien que aprendió a manejar en un Dauphine y que un domingo decidió que quería algo más emocionante. Su chasis tubular transmitía cada irregularidad del camino directamente al cuerpo del conductor sin ningún tipo de filtro. Sus frenos de disco generaban una desaceleración tan brusca comparada con lo que sus conductores conocían que el primer frenado fuerte en una carretera real era siempre el más sorprendente. Y su motor trasero llevaba al extremo todo lo que hacía impredecibles a sus antecesores. Multiplicado por una relación potencia-peso que no tenía ningún contexto de referencia en el México de 1965. Los que aprendieron a respetarlo recuerdan el Dinalpin como una revelación sin igual. Los que no lo respetaron encontraron en él lo que ningún vendedor les había advertido, que hay autos que exigen ser entendidos antes de ser conducidos. Y que el precio de ignorar esa exigencia no aparece en ninguna lista de precios. Pero más allá de los números y las fichas técnicas, estos 10 autos cuentan una historia que va mucho más allá del automovilismo. Cuentan la historia de un país que quiso dar un salto que ningún país da sin costo. El salto de la pobreza a la movilidad. De la dependencia del transporte público al primer auto propio. De una generación que caminaba a una generación que manejaba. Ese salto fue real. Fue necesario. Y tuvo un precio que no estaba en el contrato de compraventa ni en los anuncios que Dina y VAM publicaban en los periódicos de la época con familias sonrientes bajo un sol de estudio fotográfico. México democratizó el automóvil antes de democratizar la infraestructura que lo hacía seguro. Lo puso en manos de personas que nunca habían tenido uno, en carreteras que nunca habían sido diseñadas para ese volumen y esa velocidad, sin escuelas de manejo suficientes, sin leyes de tránsito aplicadas con consistencia, sin servicios de emergencia capaces de llegar a tiempo. Los autos de esta lista no eran villanos. Eran herramientas en manos de personas que las necesitaban y que aprendían a usarlas sobre la marcha. El Fiat 600 era el primer auto de alguien que nunca había soñado con tener uno. El Bocho era la independencia de una familia que había pasado años ahorrando. El Rambler era la prueba visible de que el trabajo duro tenía recompensas concretas. El Dinalpin era el sueño de velocidad de una generación que por primera vez se sentía con derecho a soñar con velocidad. Lo que nadie les explicó era que la democracia del automóvil sin la democracia del conocimiento que lo hace seguro no es libertad. Es una apuesta. Y las apuestas se pierden con una frecuencia que el entusiasmo del momento siempre subestima. Los mecánicos de aquella época guardan en su memoria imágenes que ninguna fotografía registró. El Dauphine con el eje trasero torcido después de una curva en la carretera a Pachuca. El Bocho con el motor fundido porque nadie le explicó a su dueño que necesitaba aceite con una regularidad que los motores delanteros no exigían de la misma manera. El Rambler Classic con los frenos quemados después de un descenso en la Sierra de Guerrero que ningún conductor con experiencia habría intentado a esa velocidad. El Dinalpin que alguien trajo en grúa desde las afueras de Toluca sin querer hablar de lo que había pasado exactamente. Esos autos ya no circulan. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en piezas de colección que sus dueños actuales guardan con un cuidado que sus primeros propietarios nunca pudieron permitirse. Pero las carreteras que los vieron pasar siguen ahí, con sus curvas y sus pendientes y sus tramos donde el asfalto se interrumpe sin aviso. Y en alguna cicatriz en el concreto que el tiempo no ha terminado de borrar está la memoria de lo que costó descubrir que la libertad de moverse tiene condiciones que nadie escribe en ningún contrato pero que la física cobra con una puntualidad que no admite negociaciones ni plazos. Los años 60 en México no fueron solo la década del milagro económico. Fueron la década en que el pueblo mexicano se subió por primera vez al volante y aprendió, a su manera y a su costo, que manejar un auto y saber manejarlo son dos cosas completamente distintas. Algunos lo aprendieron y lo contaron. Otros se convirtieron en la lección que los demás necesitaban escuchar. Lo que no desapareció fue el sonido. El motor pequeño de un Fiat 600 subiendo una cuesta que estaba más allá de sus fuerzas. El Bocho en una recta nocturna acelerando hacia un límite que su conductor no podía ver todavía. El Dinalpin en una curva de montaña, pidiendo más de lo que había.
Ese sonido sigue existiendo en los archivos de los periódicos de provincia, en las memorias de los viejos mecánicos que mantuvieron vivos estos autos con piezas improvisadas y fe pura. En las historias que los abuelos cuentan a medias porque la otra mitad todavía duele. Los años 60 en México fueron la década en que la velocidad llegó al pueblo. Y el pueblo, como siempre, pagó la cuenta entera.